La plaga de úlceras es nuestro tema. Vamos a buscar en Éxodo 9, 8 al 12, donde la palabra de Dios nos dice: Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto. Y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias, por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno, y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo. Y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. La historia de las plagas de Egipto, contada dramáticamente en el libro de Éxodo, es una de las manifestaciones más poderosas del poder de Dios. Cada plaga fue cuidadosamente diseñada para confrontar a Egipto en sus pilares religiosos, sociales y económicos, exhibiendo la supremacía de Jehová sobre los dioses egipcios y las estructuras humanas de opresión. Entre ellas, la plaga de las úlceras, la sexta plaga que, como sabemos, llegó sin previo aviso, se destaca como un ataque directo tanto al cuerpo como a las creencias espirituales de Egipto. Esta plaga debe ser vista como un previo aviso a la 10ª plaga, pues atacó directamente la vida de los seres humanos. Quiere decir que las vidas humanas estuvieron en riesgo. Y también afectó, como sabemos, a los animales. Esta plaga no solo causó dolor físico, sino que también expuso la impotencia de los dioses egipcios y el fracaso de su sistema religioso. Para los israelitas fue un recordatorio del poder libertador de su Dios y una afirmación de su esperanza. Para nosotros hoy representa una advertencia contra la idolatría moderna y de toda índole, y un llamado a la verdadera libertad espiritual. Entonces vamos a ver los puntos a destacar en el estudio de esta plaga. Primeramente veamos lo que la plaga de úlceras significó para los egipcios. Vamos a ver primeramente el impacto físico y psicológico que esta plaga representó para los egipcios. La plaga de úlceras consistió en una erupción dolorosa, un sarpullido que afectó tanto a las personas como a los animales. No fue una enfermedad común, sino una aflicción sobrenatural provocada por Dios. La Escritura nos dice: y tomaron ceniza del horno, y se pusieron delante de Faraón. Y la esparció Moisés hacia el cielo. Y hubo sarpullido que produjo úlceras, tanto en los hombres como en las bestias. Éxodo 9:10. Esta plaga afectó la vida diaria de los egipcios de manera severa, impidiéndoles trabajar, adorar y vivir con normalidad. El dolor físico era constante y el impacto psicológico devastador. La enfermedad repentina y sin cura mostraba que los egipcios no podían confiar en sus médicos, en sus hechiceros o en sus dioses para obtener alivio alguno. Por eso es importante que resaltemos el ataque a los dioses egipcios que representa esta plaga de úlceras. Dios, en cada plaga, desmanteló el panteón egipcio. En el caso de las úlceras, atacó directamente a dioses de la salud, entre ellos Imhotep, considerado dios de la medicina; Sekhmet, diosa de la curación y la enfermedad; Tot, dios de la sabiduría y la ciencia médica; e Isis, también asociada con la curación.
Estos dioses, venerados por su supuesto poder para curar, fueron mostrados como impotentes ante la plaga enviada por el Dios de Israel. Incluso los hechiceros egipcios, que previamente habían replicado algunas de las plagas, no solo fueron incapaces de contrarrestar esta, sino que ellos mismos quedaron cubiertos de úlceras. Nos dice el texto bíblico: y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Éxodo 9:11. Démonos cuenta que Moisés hizo con los hechiceros lo mismo que ellos hacían, pues los magos orientales utilizaban las cenizas de estiércol de vacas, cenizas sacadas de un fuego común, y las arrojaban al viento, mientras proferían una maldición, como por ejemplo que caiga sobre ustedes tal o cual enfermedad. Las cenizas usadas por Moisés fueron tomadas de un horno, del mismo tipo en el que eran horneados los ladrillos que los judíos hacían para los egipcios. O sea que lo que era un instrumento de opresión para los israelitas, ahora Dios lo usa como una forma de castigo para los egipcios. Es importante que veamos cómo se repite aquí la terquedad del faraón, quien insiste con su endurecimiento frente a Dios. Aunque esta vez el texto bíblico nos dice enfáticamente que Dios mismo se encargó de endurecerlo, tal como le había dicho a Moisés que lo haría en Éxodo 4:21 y 7:3. Pero esta vez, después de que por 6 ocasiones anteriores la Biblia nos había dicho que la iniciativa de endurecer el corazón venía del propio faraón. Bueno, y como esto es así, entonces Dios se encarga de endurecerlo aún más. Todo por su insistencia en desobedecer a Dios. Pero fíjese que ante la evidencia del poder de Dios, uno podría esperar que el faraón cediera. Sin embargo, su corazón se endureció aún más, dice la Escritura. Pero Jehová endureció el corazón de faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Éxodo 9:12. Este endurecimiento no fue solo resultado de la terquedad humana entonces, sino que fue también el producto del juicio divino. El faraón representaba no solo a un líder político, sino a una deidad viviente en el sistema egipcio. Así que aceptar la superioridad del Dios de Israel por parte de Faraón habría significado reconocer su propia impotencia y la de su civilización. En su orgullo eligió resistir, agravando su caída fatal. En segundo lugar, lo que la plaga de úlceras significó para los israelitas. Esta plaga de úlceras, así como las demás plagas, no es más que la manifestación del poder protector de Dios en favor de su pueblo Israel. Para los israelitas, cada plaga reforzaba la evidencia de que Jehová no solo era real, sino también fiel a su promesa de liberarlos. En el caso de las úlceras, no hay registro de que afectaran a los hebreos, lo cual es un patrón general en las plagas que reafirma la distinción que Dios hacía entre su pueblo y los egipcios. Este acto de protección especial fortalecía la fe del pueblo y les recordaba que su liberación era inminente. Esta plaga de úlceras es un avance más hacia la libertad. En realidad, cada plaga era un paso más hacia la ruptura de las cadenas de la esclavitud. La plaga de úlceras, al atacar la salud de la nación egipcia, debilitaba a un pueblo que había basado su poder en la superioridad militar, la fuerza física y la organización social. Ver a sus opresores debilitados servía como un signo claro para los israelitas. Su Dios estaba interviniendo activamente en la historia para de esta manera redimirlos.
Lo que está sucediendo con esta plaga de úlceras constituye un mensaje de identidad y propósito. Dios no solo buscaba liberar a los israelitas de la esclavitud física, sino también afirmar su identidad como su pueblo especial. La enfermedad de los egipcios y la preservación de los hebreos subrayaban que ellos pertenecían a un Dios distinto de los dioses de Egipto. Un Dios que no solo era poderoso, sino también personal y fiel a su pacto. La plaga reforzaba que su destino no era servir a Faraón, sino servir a Jehová, al Dios verdadero. Finalmente, lo que la plaga de úlceras significa para nosotros en el día de hoy. Podemos ver las plagas de Egipto en sentido general como un ataque a los dioses modernos. Aunque vivimos en un mundo muy diferente al de Egipto, los dioses a los que las personas se aferran en el día de hoy no son distintos ni menos numerosos. Salud, ciencia, tecnología, poder económico y estatus social. Son idolatrados como fuentes últimas de seguridad. La plaga de úlceras nos recuerda que todas estas fuentes pueden fallar. Ni la medicina moderna ni la tecnología más avanzada pueden salvarnos de nuestra vulnerabilidad esencial. La pandemia reciente nos ha enseñado que la salud y la estabilidad pueden desmoronarse en cuestión de días, tal como ocurrió así en Egipto. Pero es bueno que digamos que Dios no condena la medicina o la ciencia en sí misma, sino la idolatría. La tendencia humana a poner su confianza última en ellas en vez de poner su fe en Dios. La plaga de úlceras es un llamado a no depender de sistemas humanos, sino a confiar en el Creador. El estudio de esta plaga de úlceras debe servir también para hacer un llamado a la humildad y dependencia en Dios. El faraón respondió con orgullo, endureciendo su corazón. Nosotros enfrentamos una elección similar. Cuando nuestras seguridades colapsan, ¿nos volvemos más duros culpando a Dios o ignorándolo, o nos humillamos reconociendo nuestra dependencia de Él? La plaga de úlceras nos enseña que el sufrimiento puede ser una oportunidad para examinar nuestros corazones, abandonar la falta autosuficiencia y volvernos a Dios con humildad. Por último, debemos destacar la necesidad de continuar luchando por la verdadera libertad. Así como los israelitas fueron llamados a dejar la esclavitud física y espiritual, nosotros también estamos llamados a dejar atrás las cadenas que nos atan: el pecado, la idolatría, el orgullo, el materialismo. Jesús, el nuevo Moisés, nos ofrece una liberación más profunda, no solo de opresores humanos, sino del poder del pecado. La plaga de úlceras es un recordatorio de que nuestra verdadera libertad solo se encuentra en obedecer y adorar al Dios verdadero. La plaga de úlceras fue mucho más que un desastre de salud pública en el antiguo Egipto. Fue una confrontación cósmica entre el Dios verdadero y los falsos dioses. Un juicio sobre una civilización que se había enorgullecido de sus logros y un acto de misericordia hacia un pueblo que estaba siendo oprimido. Para los egipcios significó humillación y derrota. Para los israelitas, esperanza y liberación. Y para nosotros hoy, representa un llamado urgente a abandonar nuestras falsas seguridades y buscar en Dios nuestra verdadera sanidad y libertad. La historia sobre la plaga de úlceras nos desafía a preguntarnos: ¿en quién o en qué estamos confiando? ¿Estamos listos para reconocer el poder de Dios
y rendirnos a su plan de libertad para nuestras vidas. ¿Lo estás tú? Dios te bendiga.